Hola otra vez, mi nombre es Miguel Moronta y yo les doy la bienvenida a esta nueva entrega de nuestra serie de videotutoriales desarrollados desde el Centro de Innovación y Tecnología para el Aprendizaje, CITA, de nuestra Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. En esta ocasión estaremos trabajando con ustedes en este tutorial con 4 tipos de preguntas más que uno puede elaborar a la hora de trabajar en un examen en la PBA. Como bien saben, en la plataforma virtual de aprendizaje se pueden crear exámenes en línea. Estos exámenes contienen preguntas. Las preguntas deben de crearse primero y estas pueden ser categorizadas o agrupadas en categorías para luego entonces incluirlas en los exámenes. Muy bien, podemos nosotros elegir preguntas del banco de preguntas, que es el repositorio de preguntas que podemos reutilizar entre exámenes y entre semestres, o bien en cada examen podemos crear preguntas nuevas. En esta ocasión estaremos trabajando con 4 tipos de preguntas muy específicas, las cuales son las preguntas numéricas, aquellas que la respuesta correcta es un número, permitiendo un rango de error. También están las calculadas, que son preguntas que responden a una fórmula, y preguntas calculadas de opción múltiple, que son muy relacionadas a las anteriores, solo que el estudiante aquí tiene varias opciones de dónde elegir. Y el último tipo de pregunta es el de calculada simple, la cual permite que el estudiante vea distintas opciones, que él pueda ver distintas opciones según un conjunto aleatorio de resultados o de respuestas. Entre las opciones que vamos a observar o a trabajar de cada uno de estos tipos de preguntas están, en el caso de las preguntas numéricas, vamos a ver cuáles son las posibles respuestas que se puede poner, cuál es el margen de error que se puede especificar, vamos a ver cuál es la calificación que se le puede otorgar a cada respuesta, donde por lo menos una respuesta debería tener el 100% en caso de que sea una respuesta específica, pero que querramos darle, por ejemplo, el 50% del valor porque está parcialmente correcta, pues podemos indicar también un 50% o cualquier porcentaje. Y también vamos a poder especificar opciones de las unidades que queremos que el estudiante especifique. Esto es opcional. Por ejemplo, el estudiante podría poner km indicando kilómetros o m indicando metros, y esas unidades podrían ser utilizadas para que la PBA las convierta de forma automática a la respuesta correcta. Además de este tipo de preguntas, también vamos a ver las preguntas que son calculadas. Las preguntas calculadas son muy similares a las numéricas, pero se diferencian en que la respuesta correcta, en vez de ser un número escrito directamente por el profesor, es el resultado de una fórmula que el profesor va a introducir para que la plataforma entonces genere distintos números y distintas soluciones o respuestas a estos números utilizando variables que el profesor puede configurar. Las variables se hacen o se llenan o se especifican mediante el uso de llaves. Asimismo, también vamos a ver otro tipo de pregunta, que es el tipo de pregunta calculada de opción múltiple. En las calculadas de opción múltiple, el estudiante va a tener un texto de una pregunta, pero va a tener distintas opciones que va a poder utilizar para seleccionar la respuesta correcta. Pero estas opciones vendrán partiendo de una fórmula, la cual contendrá variables también que son conocidos como comodines. Un último tipo de pregunta que estaremos trabajando en este tutorial es el tipo de pregunta calculada simple, en la cual, se parece mucho a las calculadas y a las numéricas, solo que aquí los valores aleatorios parten de un rango de valores distintos, que no necesariamente van a incluir una fórmula compleja detrás de ellos. Como pueden ver, la PBA está desarrollada para tener una gran y versátil cantidad, un gran abanico de opciones sobre distintas preguntas que podemos utilizar, y dentro de cada pregunta pues tenemos otras características que podemos activar o desactivar también. Una vez más, le doy la bienvenida y espero que le saquen mucho provecho a este tutorial que ha sido desarrollado desde el CITA con mucho cariño para ustedes, para que le puedan sacar el máximo provecho a la PBA. Adelante y bienvenidos. Ingresamos a la plataforma, seleccionamos la materia en la que vamos a trabajar y ahora nos dirigimos al banco de preguntas. En esta ocasión vamos a crear una nueva categoría
y esta nueva categoría la colocaremos a nivel superior del curso. Le pondremos un nombre, preguntas segundo parcial, y luego registraremos una nueva pregunta en esta recientemente creada categoría. En este caso vamos a trabajar con preguntas relacionadas a preguntas numéricas. Vamos a ver 3 preguntas por lo menos. Primero vamos a trabajar con la numérica, luego vamos a trabajar con la calculada, vamos a trabajar también con la calculada de opción múltiple y la última será la calculada simple. En el caso de la numérica, esta es una pregunta donde el profesor le pone lo mismo de siempre, el nombre, el texto, la puntuación por defecto y la retroalimentación general, pero además puede indicar una o varias respuestas correctas según la pregunta. Por ejemplo, nosotros vamos a poner aquí una pregunta relacionada con la fórmula física, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo vamos a poner 1. Aquí vamos a decir, y listo, lo podemos dejar hasta ahí. En este caso no le estamos dando la fórmula, sino que le estamos dando los datos para que el estudiante aplique la fórmula, resuelva el problema y nos diga entonces cuál es la respuesta correcta. Bueno, nos falta un dato, que sería el tiempo transcurrido es de 5 segundos. A ver qué tal. Aquí abajo en respuestas podemos colocar la respuesta correcta menos 122.5. Si yo deseo puedo poner aquí el margen de error que le quiero permitir al estudiante cometer a la hora de poner esta respuesta. Por ejemplo, yo puedo poner 0.01 como margen de error, y para esto le pondría una calificación de un 100%. Entonces, le podemos dar a guardar cambios, le damos clic a la lupita y aquí el estudiante podría colocar menos 122.5, lo toma como bueno, pero también podría poner menos 122.51 y lo pone como bueno porque todavía no se sale del margen de error. Menos 122.49 tampoco se sale del margen de error. Sin embargo, si él dice menos 122.53, entonces ahí sí sale como mal. El segundo tipo de pregunta que vamos a agregar a las preguntas del segundo parcial es pregunta calculada. Las preguntas calculadas permiten que nosotros especifiquemos distintos valores, variables, que serán generadas aleatoriamente al momento del estudiante hacer el examen, partiendo de lo que se conoce como un conjunto de datos o un dataset. Los datos que pertenecen a ese conjunto de datos, nosotros especificamos cómo queremos que sean, cómo queremos que tengan el rango de valores, y también podemos reutilizarlos entre distintas preguntas calculadas. Por ejemplo, aquí yo podría decir que la posición inicial
es igual a un parámetro. Los parámetros se ponen entre llaves. Yo voy a abrir llave, voy a poner el nombre del parámetro, en este caso lo voy a poner y inicial, velocidad inicial, tiempo y gravedad. Si deseo, puedo cambiarles estas etiquetas. Si también quiero ponerle información adicional, por ejemplo, yo puedo aquí insertar una ecuación. Para eso, le damos clic a mostrar más botones y utilizamos la herramienta editor de ecuaciones Wheaties, en el cual podemos escribir una fórmula para que se la presente al estudiante. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra fórmula puede ser y final, como es final ponemos un subíndice aquí, es igual a y inicial, en cuyo caso queremos otro subíndice, y sub 0, más la velocidad inicial en y por tiempo, más, aquí podemos insertar una fracción, se divide por 2, se pone la gravedad por, vamos a ponerle minúscula, por tiempo a quien queremos elevarlo al cuadrado. Esta fórmula le damos clic a aceptar y se inserta aquí. Ahora, estos parámetros que tenemos aquí son variables. Tenemos 4 variables. En la fórmula yo voy a especificar cuál será la ecuación que deberá ser utilizada para calcular la respuesta final. En este caso, yo voy a colocar la ecuación que dice y inicial, estoy siguiendo esta ecuación, más velocidad inicial por tiempo, estoy usando estos valores, más, aquí voy a poner un paréntesis para dividir por 2, en este caso la gravedad, que es otro parámetro, multiplicada por un t al cuadrado. Este t al cuadrado se utiliza utilizando la fórmula, o se consigue usando la fórmula para calcular la potencia, la cual se llama en inglés POW. Entre paréntesis le envío, separando por coma, el valor que yo quiero elevar, que sería en este caso nuestro argumento para el tiempo, coma 2, porque quiero elevar ese tiempo al cuadrado. Digo que sería el 100% si utiliza esta fórmula. Podría tener una tolerancia y una retroalimentación. Le voy a dar clic a guardar cambios y vamos a pasar a una segunda página donde la plataforma nos pregunta cómo deseamos tratar los comodines o las variables que hemos utilizado en nuestra fórmula. Como en este caso usamos 4 variables, nos la presenta aquí: y sub 0, v sub 0, tiempo y gravedad. Entonces, para cada una podemos especificar
si queremos utilizar un conjunto de datos privado, es decir, un conjunto de datos propio para la pregunta actual, o si queremos utilizar un conjunto de datos compartido entre distintas preguntas. Si nosotros vamos a trabajar con distintas preguntas que van a compartir las variables y sub 0 o v sub 0 o una cualquiera de estas, es más cómodo seleccionar compartido, así no tenemos que registrarlas más de una vez. Por ejemplo, podríamos tener otra fórmula u otra pregunta que utilice otra vez tiempo. Yo podría utilizar, en vez de el mismo conjunto de datos privado que antes, yo podría indicar que es un nuevo conjunto de datos pero compartido, para generar un conjunto de datos a ser utilizados por t, que sería el tiempo. Vamos a suponer que yo siempre pongo problemas o preguntas donde el tiempo va de 0 a 100 de forma aleatoria. En vez de registrar ese tiempo nuevamente para cada pregunta que yo vaya a hacer calculada, yo lo hago una sola vez y puedo reutilizar estas variables a través de mis preguntas. Solo para practicar, vamos a marcar que todos son compartidos. Eso quiere decir que yo podría más adelante crear otras preguntas calculadas donde también utilice estos mismos comodines y que ellos utilicen datos compartidos entre distintas preguntas calculadas. También nos pregunta si queremos sincronizar los datos de conjuntos de datos compartidos con otras preguntas dentro de un examen. Esto nos permite a nosotros que no se repitan los datos de una pregunta con los datos de otra pregunta si se utilizan más de una pregunta en un mismo examen. En este caso lo voy a poner sincronizar. Le vamos a dar a siguiente página. Y en este caso entonces tenemos una página desde la cual nosotros podemos especificar los valores aleatorios que le vamos a dar a estos cuatro conjuntos de datos o comodines. Entre los puntos principales que tenemos que tomar en cuenta en esta página están: si deseamos agregar un valor específico, aquí le ponemos los valores para cada una de las variables. Por ejemplo, 5.2 a y sub 0, 2.3 a v sub 0, 7.7 al tiempo, 5.9 a la gravedad. En este caso, si yo deseo agregar estos valores, yo puedo aquí en la parte agregar, yo podría indicar rehusar el valor previo si estuviera disponible. Me aseguro de ponerle un solo nuevo conjunto de valores de comodines y le doy a agregar. En ese caso, aquí él me ha creado el primer conjunto con estos valores. Si yo deseo, puedo repetir la receta. Aquí arriba, por ejemplo, le pongo 6, le pongo 9, le pongo 3, le pongo 7 y luego repito aquí agregar, y él me ha generado un segundo conjunto. Ha cambiado porque hay aquí especificado un rango de valores mínimo y máximo que él usó para cambiar los valores y registrarlos acá. Entonces, si yo deseo que en vez de agregar de uno en uno, como lo hicimos aquí, yo deseo controlar que la plataforma me genere varios valores que estén entre estos rangos con ciertas posiciones decimales, yo puedo, en vez de aquí abajo donde le dimos agregar, en vez de darle a rehusar el valor previo, si estuviera disponible, yo podría darle a forzar la regeneración de todos los comodines para que él me genere varios valores aleatorios
Y aquí yo podría seleccionar cuántos valores aleatorios yo deseo generar. Entonces, vamos a darle clic a obtener un nuevo elemento a añadir. Y vamos a darle a forzar la regeneración y añadir 10 valores. Recuerden que hasta aquí hemos registrado 2 conjuntos. Al yo marcar que quiero agregar ahora 10 más, con todas estas condiciones que ya yo he especificado anteriormente, se me van a generar 10 conjuntos más, que aparte de los 2 que tengo, entonces sumarían 12. Si yo deseo ver esos 12 conjuntos que se han generado, de esta lista desplegable yo puedo decir que me muestre 20. Y ahí me va a mostrar cada conjunto de valores, los números aleatorios que se han generado, y estos números serán lo que se van a mostrar a los estudiantes cada vez que ellos entren a llenar el examen para completar esta pregunta. Si yo quiero ver cómo quedaría esto en la vista final del estudiante, al final tenemos un enlace que dice vista previa, que es la conocida lupita. Aquí vemos que él me ubica los valores, me muestra la fórmula tal cual como yo la quise mostrar, y aquí el estudiante realiza las operaciones, introduce una respuesta, le da a enviar y la plataforma calificaría automáticamente estos valores. Si yo quiero, le doy a guardar cambios y también puedo utilizar otra vez la lupita para ver cómo quedan las vistas previas de mis 2 preguntas. Asimismo, si yo quiero, puedo crear una nueva pregunta donde en vez de numérica, donde nosotros le pusimos los valores específicos, en vez de calculada, donde se generaron valores aleatorios en función de un conjunto de datos que podría ser privado o podría ser compartido, también yo puedo seleccionar el tipo de pregunta calculada de opción múltiple. Este tipo de pregunta calculada de opción múltiple es parecida a esta de opción múltiple, solo que aquí yo tengo que especificar o puedo especificar variables que quiero utilizar para generar automáticamente estas respuestas, y así también puedo indicar cuáles son los conjuntos de datos que quiero utilizar de forma aleatoria. La diferencia está en que él lo va a mostrar a modo de opción múltiple, donde el estudiante va a ver A, B, C, D, va a elegir la correcta y le va a dar a enviar. A diferencia de la calculada que vimos ahorita, donde teníamos un conjunto de datos que podía ser compartido o privado con varias variables, donde el estudiante tenía que escribir la respuesta correcta con el teclado. Aquí con el mouse él podría seleccionar la opción. En este caso vamos a repetir otra vez. Si queremos también podemos ponerle la ecuación como vimos anteriormente. En nuestro caso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a bajar aquí. Aseguramos que solo se pueda marcar una respuesta y que las respuestas estén barajadas y enumeradas. Y aquí en elección yo voy a configurar las distintas opciones que le van a salir al estudiante cuando él vaya a llenar este examen. Por ejemplo, en la opción 1 vamos a poner la opción correcta, que sería entre llaves. Si yo deseo que el estudiante escriba o vea las respuestas, si yo quiero que él vea las respuestas literalmente, por ejemplo, y sub 0 más v sub 0
por tiempo más gravedad, y todo esto lo ponemos entre paréntesis, por el PAO del tiempo al cuadrado entre 2, y decir que esto es un 100%, el estudiante va a ver los valores que se van a reemplazar cuando se generen aleatoriamente. Él va a ver los valores ahí, por ejemplo 3.5 más 7.8 por 5.2, etc. Por el contrario, si yo lo que hago es que le pongo aquí entre llaves un signo de igual, yo puedo copiar la misma fórmula aquí, y esto lo que va a significar es que el estudiante, en vez de ver los términos así por separado, él va a ver la respuesta definitiva. Yo voy a poner varias opciones. Voy a ponerle, por ejemplo, una fórmula errónea. Por ejemplo, elevar al cuadrado la multiplicación de g por t, que no es lo mismo que multiplicar el valor de g por el cuadrado de t. Si yo hago esto, yo estaría aplicándole el cuadrado a la multiplicación de g por t y luego lo estuviera dividiendo entre 2. La respuesta va a dar distinta a como lo daría en este segundo caso, o bien en este primer caso que está especificado. Puedo marcar otra elección donde yo diga, por ejemplo, otra vez igual, y vamos a cambiar otra cosa. Vamos a poner que, por ejemplo, yo quiero dividir por 2 el tiempo. O mejor dicho, el resultado de haber multiplicado la velocidad inicial por el tiempo. Aquí ya yo he creado varias opciones que podrían servir como distractores para el estudiante. Vamos a ver cómo se ve esto. Le vamos a dar clic a guardar. Ahora, bueno, él nos ha indicado aquí que hay un error. Parece que hay un paréntesis que no ha quedado bien. Vamos a ver. Aquí tenemos este paréntesis que se cerró aquí, pero este paréntesis no está cerrado. Lo cerramos y ahí está. El mismo error se cometió varias veces. Ok, cerramos el paréntesis, cerramos el paréntesis y ahí está. Le damos a guardar otra vez. Aquí parece que no estamos haciendo bien porque las llaves tampoco las cerramos. Vamos a verificar la fórmula correctamente. Tenemos estas llaves de aquí, se abren y se cierran. Estas llaves de aquí se abren y se cierran. Estas llaves de aquí también. Aquí tenemos el paréntesis que pusimos ahorita. Llaves. Este paréntesis se cierra junto con esas llaves, pero nos faltó cerrar el paréntesis primero y luego cerrar la llave de acá. O sea que esto va invertido. Muy bien. Corregimos este error en nuestras fórmulas para que la plataforma pueda calcularlo correctamente. Y ahora él me pasa a una segunda página donde yo especifico el conjunto de datos que quiero usar para mis comodines o para mis variables. Aquí yo puedo elegir los que son compartidos existentemente. Recuerden que ya hemos hecho en un ejercicio anterior, hemos especificado los valores de estos comodines. Podemos darle clic a que se sincronicen y dar la siguiente. Esto es si nosotros no queremos otra vez configurar estas variables porque ya existen, pero si deseáramos configurarlas o hacerlas independientes de los conjuntos de datos que usamos en las demás preguntas, entonces usamos la primera opción, que es la privada o los conjuntos de datos privados. Lo vamos a dejar todos en existentes. Podríamos variar, podríamos poner mixtos incluso, a ver qué pasa. Le damos a siguiente página y ahora él nos muestra la tercera página donde nosotros podemos especificar también los valores que queremos trabajar aquí. Entonces, fíjense que esta página es muy similar a la que vimos anteriormente, donde nos coloca todas las variables
también nos ponen los valores, tal cual como lo hicimos. Como estas eran compartidas, pues estos valores vienen de la compartida, pero como dijimos que estas no eran compartidas, pues estas son copias propias que se han hecho para esta pregunta en específico. Esta distribución de acá significa que entre este rango de valores, por ejemplo, el tiempo, hemos puesto de 1 a 10, empezando en 6.5, quiere decir que él va a distribuirlo uniformemente. Existe la misma probabilidad de sacar, por ejemplo, un 1.5 a un 9.5 si está uniforme. Si por el contrario yo elijo el que dice log uniforme, quiere decir que se le va a aplicar una fórmula logarítmica que garantizará que salgan más valores cercanos al valor mínimo, entiéndase, más valores cercanos a 1, de los que aparecerán valores cercanos a 10. En nuestro caso lo podemos dejar uniforme. Y aquí abajo podemos decir que queremos generar, bueno, los que sí son compartidos y los no compartidos, entiéndase todos. Queremos generarlos y que esos generados queremos agregar 10 de ellos. En este punto tenemos muchos ítems de frecuencia, 10 en total, pero estos son algunos compartidos y otros no, por eso salen aquí un número mayor. Ahora bien, le vamos a dar clic a guardar cambios y vamos a ver con la lupita que ahora tenemos 3 alternativas de dónde elegir. Recuerden que cuando estuvimos creando esta pregunta, nosotros especificamos uno en el cual saldrían los términos separados y otros 3 donde se iba a ver el resultado del cálculo final. Es por eso que cuando le damos nosotros a la lupita, siempre nos sale uno que está indicado separando los valores, mientras que hay otro que es uno de estos 3 que es el resultado de haber procesado en la calculadora estos valores. Este tercer tipo de pregunta que hemos visto en este tutorial se llama pregunta calculada de opción múltiple, porque el estudiante tiene un A, B, C, D de dónde elegir. El último tipo de pregunta que vamos a ver es el de calculada simple. Las preguntas de calculada simple son parecidas a las numéricas, pero los valores se seleccionan partiendo de un conjunto de datos que se genera cuando se hace el examen, a diferencia de las calculadas, donde podemos tener un conjunto de datos que es compartido entre varias preguntas. Voy a elegir la calculada simple y en este caso la vamos a poner también, y aquí vamos a poner el texto de la pregunta como lo hemos hecho anteriormente, solo que en la fórmula nosotros vamos a indicar los conjuntos de datos que vamos a utilizar, y en este caso, como es simple, los valores que se van a generar serán especificados de forma más directa. Por ejemplo, vamos a poner aquí: resuelva la siguiente ecuación. Yo podría tener aquí una ecuación que diga lo mismo: y final igual a y inicial más velocidad inicial en y por tiempo más, ponemos fracción, entre 2, gravedad por tiempo,
quien está elevada al cuadrado. Y le pongo utilizando estos valores. Aquí yo voy a poner la misma ecuación diciendo que yo quiero que sea igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo más, abro y cierro paréntesis y le pongo gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Bueno, el entre 2 se lo voy a poner aquí afuera para dividir todo esto por 2. Vamos a poner que eso vale 100%. Esta pregunta tiene cierta similitud con la pregunta calculada, pero vamos a ver la diferencia más adelante. Yo le voy a decir que encuentre cuáles son los comodines que están presentes en esta ecuación. Y él va a estudiar esa ecuación y me va a identificar cuáles son, que sí que hay un conjunto de comodines. Yo podría simplemente decir que me genere 10 o que me los muestre y fíjense que aquí están. Aquí me da un error con la sintaxis ilegal de la fórmula con una llave. Parece ser que ella ha hecho algún cambio por aquí. Vamos a ver. Esta llave se abre y se cierra, esta llave se abre y se cierra, esta llave se abre y se cierra, esta se abre y se cierra, esta se abre y se cierra, y luego tenemos esta última que cierra aquí. Lo vemos bien hasta ahí. Los paréntesis dicen aquí que se abre y se cierra este paréntesis y que luego se abre y se cierra este paréntesis de acá. Parece que esto está correcto. Vamos a ver si el error viene al utilizar el signo de igual. Le damos a generar, le damos a mostrar y aquí vemos que él me generó las respuestas correctas. Le damos clic, guardar cambios, le damos a la lupita y fíjense que ahora él tiene aquí los valores. El estudiante haría el cálculo con esta ecuación y pondría las respuestas. Vemos que en el caso de la respuesta numérica calculada simple, nosotros no tuvimos que trabajar con un conjunto de datos compartidos como lo hicimos nosotros con el de calculada, sino que es una pregunta un poco más directa, con menos opciones, pero que también nos permite generar valores aleatorios. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo trabajar con preguntas numéricas, preguntas calculadas, preguntas que son simples. Estas son las numéricas, estas son las calculadas, estas son las de opción múltiple y luego tenemos las últimas que fueron las sencillas o las simples. Y hasta aquí este tutorial para trabajar con preguntas de tipo matemáticas. Muy bien. Caramba, realmente es mucho el trabajo que uno como docente tiene que elaborar en la PBA para tener algo muy bien diseñado. Sin embargo, todo trabajo se hace por partes, una cosa a la vez y dedicándole el momento que merece en el proceso en general. Yo les invito a ustedes a que practiquen con cada uno de estos tipos de preguntas de forma individual, que utilicen la conocida lupita para que vean cómo la pregunta se va a ver, cómo el estudiante la va a ver antes de empezar a llenar el examen. En esta ocasión hemos visto 4 tipos distintos de preguntas
Y estos 4 tipos de preguntas, todos tienen que ver con números. Esto quiere decir que son preguntas muy útiles para las áreas de matemática, de física, de biología, de química u otras ciencias exactas, donde tengamos que especificar una variable o un valor y permitirle al estudiante que elabore la respuesta o que construya la respuesta mediante fórmulas o mediante ecuaciones en una hoja de papel, por ejemplo. Y simplificarnos el trabajo como docentes para no tener nosotros que generar distintas respuestas, distintas preguntas que responden todas a una misma fórmula, sino permitirle introducir los datos a la PBA y que sea ella la que genere las distintas respuestas, las distintas preguntas. Esto haría que nuestro trabajo sea más simple y que nos podamos dedicar mucho tiempo al principio para organizar, para preparar, para planificar y montar la plataforma, y luego de que empiece el semestre simplemente dedicarnos a darle acompañamiento a los estudiantes, a darle asesoría, a darle seguimiento para atacar esos puntos débiles de cada uno. Mi nombre es Miguel Moronta y les presento el próximo video tutorial que trata sobre otros tipos de preguntas también muy útiles en la PBA. Muchas gracias por su atención y espero que les saquen mucho provecho. Les invito además que sigan investigando, que sigan probando y que compartan con sus colegas, con sus demás docentes, las experiencias obtenidas. Hasta luego.